¿Por qué no se encontró el cuerpo de Moisés? El Éxodo fue el tiempo de Moisés, y el Éxodo es el relato de la mayor fuga en la historia. Más de 2 millones de esclavos huyen de uno de los países más fuertemente protegidos del mundo. Es una historia increíble con una serie de milagros, incluyendo algunos de los más conocidos en la Biblia. En ese momento, los israelitas eran liderados por un hombre llamado Moisés. Él presenció más milagros que Abraham, Isaac y Jacob combinados, con una serie de milagros ocurriendo uno tras otro, mientras Dios intervenía en nombre de su pueblo. Algunos de los milagros parecen ser mágicos, como cuando la vara de Moisés se convierte en una serpiente, pero la mayoría son manipulaciones naturales evidentes, ya que Dios demuestra su poder sobre todo lo que ha creado para el bienestar de su pueblo. Moisés fue un hombre que evadió la muerte. En el momento de su nacimiento, el faraón había ordenado que todos los niños varones fueran arrojados al río. La mayoría de la gente está familiarizada con esta historia. El río Nilo estaba lleno de cocodrilos, y los egipcios creían que la exterminación era necesaria para disminuir con éxito el número de israelitas. Así es como debería haber muerto el bebé Moisés, pero como José, Moisés fue criado en la corte y recibió la educación más alta en la Universidad Egipcia, gracias a la providencia de Dios. Para los judíos, Moisés fue el segundo hombre más grande del Antiguo Testamento, después de Abraham. Sin embargo, su tiempo como príncipe egipcio llegó a un abrupto fin cuando perdió la paciencia con uno de los capataces egipcios y lo mató, después de lo cual tuvo que huir por su vida. Las estadísticas de vida de Moisés son fascinantes de leer. Pasó 40 años pastoreando ovejas en el desierto, a la edad de 40 antes de regresar para vivir entre los israelitas durante otros 40 años. La mano de Dios estaba claramente en acción. El encuentro de Moisés con el Señor a través de la zarza ardiente también es fascinante, no solo por la zarza ardiente en sí, sino por las justificaciones de Moisés. Porque estaba en tierra sagrada, Dios le ordenó a Moisés que se quitara los zapatos primero. Luego le dijo a Moisés que él sería el encargado de liderar a los israelitas fuera de Egipto. Moisés presentó 5 razones por las cuales no debería hacerlo. Primero, dijo que era insignificante. Luego, dijo que era ignorante y no tenía nada que decir. Su tercera excusa fue que sería impotente para convencer a la gente de que Dios se le había aparecido y le había dicho que los liderara. Dios dijo que su poder estaría con él, Moisés, quien realizaría milagros. Luego, Moisés dijo que era incompetente para hablar, ya que tartamudeaba y le resultaba difícil articular palabras. Entonces, Dios proporcionó a su hermano, Aarón, para que fuera su portavoz. Dios nos ha elegido revelarnos mucho sobre las circunstancias de la muerte de Moisés. Hay 3 referencias en la Biblia a la muerte y sepultura de Moisés, y cada una de estas referencias contribuye a un sentido de misterio que rodea la vida y muerte del gran profeta. Se ha determinado que tenía 120 años en el momento de su muerte. Deuteronomio 34:7. Moisés tenía 120 años cuando murió, pero sus ojos no estaban débiles ni había perdido su fuerza. A pesar de su edad, Moisés aún estaba en su mayor momento cuando fue llamado a casa. Moisés murió solo con la espalda, apoyada en la roca en la cima del monte Nebo, mirando hacia el Jordán y la tierra prometida, pero en la que nunca pondría un pie. Moisés fue prohibido de entrar en la tierra prometida debido a su desobediencia en las aguas de Meribá Cades. Llevó a los israelitas hasta el borde mismo de Canaán y le dieron un vistazo a la tierra, pero no se le permitió entrar. Dios le dio a Moisés un vistazo a la tierra por la que había huido de Egipto cerca del final de su vida. Moisés subió al monte Nebo desde las llanuras de Moab hasta la cima de Pisga. Allí, el Señor le mostró toda la tierra. Números 27, 12, 13.
El Señor le dijo a Moisés: «Sube a esta montaña de Abarim y mira la tierra que he dado al pueblo de Israel. Cuando la hayas visto, también serás reunido con tu pueblo, como lo fue tu hermano Aarón». Dios explica por qué no se le permitió a Moisés entrar en la tierra prometida en Deuteronomio 32, 51, 52. Esto se debe a que quebrantaste tu fidelidad ante mí en presencia de los israelitas en las aguas de Meribá Cades, en el desierto de Sin, y no mantuviste mi santidad entre los israelitas. Por lo tanto, verás la tierra solo desde lejos, no entrarás en la tierra que estoy dando al pueblo de Israel. Dios cumplió su promesa, le mostró a Moisés la tierra prometida, pero no le permitió entrar. Números 20. Registra el incidente en las aguas de Meribá Cades. Los israelitas llegaron al desierto de Sin cerca del final de su viaje de 40 años. La comunidad se volvió contra Moisés y Aarón porque no había agua. Moisés y Aarón fueron al tabernáculo y se arrodillaron ante Dios. Dios instruyó a Moisés y a Aarón a reunir al pueblo y hablarle a la roca. De ella brotaría agua. Moisés se reunió con el pueblo, los hombres, y tomaron la vara. Luego, aparentemente enojado, Moisés les dijo: «Escuchen, rebeldes, ¿debemos sacar agua de esta roca para ustedes?». Luego, Moisés golpeó la roca 2 veces con su vara. Números 20, 1-13. Y los hijos de Israel, toda la congregación, entraron en el desierto de Sin en el primer mes. Y el pueblo se quedó en Cades, y allí murió y fue enterrada María. Ahora no había agua para la congregación, y se reunieron contra Moisés y contra Aarón. Y el pueblo riñó con Moisés y dijo: «Ojalá hubiéramos perecido cuando perecieron nuestros hermanos ante el Señor. ¿Por qué has traído la asamblea del Señor a este desierto para que muramos aquí, nosotros y nuestro ganado? ¿Y por qué nos has hecho salir de Egipto para traernos a este lugar malo? No es lugar de grano, ni de higos, ni de viñas, ni de granadas, y no hay agua para beber». Entonces Moisés y Aarón se fueron de la presencia de la asamblea a la entrada de la tienda de reunión y se postraron sobre sus rostros. Y la gloria del Señor se les apareció. Y el Señor habló a Moisés, diciendo: «Toma la vara y reúne a la congregación, tú y Aarón, tu hermano, y dile a la roca ante sus ojos que dé su agua. Así sacarás agua de la roca para ellos y darás de beber a la congregación y a su ganado». Y Moisés tomó la vara de delante del Señor, como él le mandó. Entonces Moisés y Aarón reunieron a la asamblea delante de la roca, y les dijo: «Oigan ahora, rebeldes, ¿debemos sacar agua para ustedes de esta roca?». Y Moisés alzó su mano y golpeó la roca con su vara 2 veces, y salió agua en abundancia. Y la congregación bebió, y también su ganado. Y el Señor dijo a Moisés y a Aarón: «Porque no confiaron en mí para santificarme ante los ojos del pueblo de Israel, por eso no llevarán a esta asamblea a la tierra que les he dado. Estas son las aguas de Meribá, donde riñeron los hijos de Israel con el Señor. Y a través de ello se mostró santo. El agua salió de la roca como Dios lo había prometido. Pero Dios inmediatamente le dijo a Moisés y a Aarón que, debido a que no confiaron lo suficiente en él como para honrarlo como santo, no llevarían a los hijos de Israel a la tierra prometida. El castigo puede parecernos severo, pero cuando examinamos de cerca las acciones de Moisés notamos varios errores. Claramente Moisés desobedeció un mandato directo de Dios. Dios le había dicho a Moisés que hablara a la roca. Moisés, en cambio, golpeó la roca con su vara. Anteriormente, cuando Dios hizo brotar agua de una roca, le dijo a Moisés que la golpeara con la vara. Sin embargo, las instrucciones de Dios fueron diferentes en este caso. Dios quería que Moisés confiara en él, especialmente después de haber estado tan cerca durante tanto tiempo. Moisés no necesitaba usar la fuerza. Todo lo que tenía que hacer era obedecer a Dios y confiar en que Dios cumpliría su promesa. Además, Moisés se atribuyó el mérito de hacer brotar el agua.
preguntó a la gente reunida en la roca. Moisés parecía estar atribuyéndose el mérito del milagro a sí mismo y a Aarón, en lugar de atribuirlo a Dios. Moisés hizo esto públicamente. Dios no podía dejarlo sin castigo y esperar que los israelitas entendieran su santidad. 1 Corintios 10:4. Y bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los acompañaba, y esa roca era Cristo. La roca que daba agua se utiliza como símbolo de Cristo en 1 Corintios 10:4. La roca fue golpeada en Éxodo 17:6, así como Cristo fue crucificado una vez. Hebreos 7:27. Él no tiene necesidad como aquellos sumos sacerdotes de ofrecer sacrificios día tras día, primero por sus propios pecados y luego por los pecados del pueblo. Ofreció sacrificio por sus pecados de una vez por todas cuando se ofreció a sí mismo. Moisés ablandó a la roca en Números 20 y podría haber sido interpretado como una imagen de la oración. Jesús fue golpeado una vez y sigue proporcionando agua viva a aquellos que oran con fe hacia Él. Cuando Moisés golpeó enojado la roca, destruyó la tipología bíblica y, en efecto, crucificó a Cristo nuevamente. Cuando el Señor instruyó a Moisés a golpear la roca en Éxodo 17, pretendía establecer una imagen de Cristo como nuestro Redentor. La Biblia dice repetidamente en los Salmos e Isaías que Cristo es nuestra roca y piedra angular golpeada, por ejemplo, muerta por nuestro bien, y hará brotar arroyos de agua viva, por ejemplo, la salvación. Además, Hebreos dice que Cristo murió de una vez por todas, y no se requiere más sacrificio por los pecados. Así que el Señor pretendía que Moisés golpeara la roca en el desierto solo una vez en la escena de Éxodo 17, representando así a Jesús sacrificado una vez para traer salvación. Más tarde, el Señor instruyó a Moisés en Números 20 que solo hablara a la roca para preservar la imagen creada en Éxodo 17. Cuando Moisés eligió golpear la roca nuevamente, rompió la imagen pintada en Éxodo 17. Si Dios no hubiera corregido el error de Moisés, habría quedado perplejo ante la imagen distorsionada, concluyendo que Jesús, la roca, debía ser sacrificado, golpeado repetidamente por nuestra salvación. Como resultado, Dios reprendió a Moisés para asegurarse de que comprendiéramos la imagen. De la roca, le impidió entrar correctamente en la tierra prometida. Durante el proceso, el Señor creó una nueva imagen para respaldar una comprensión correcta de la salvación. Al excluir a Moisés de la tierra prometida, el Señor demostró que no podemos ingresar a la salvación, es decir, a la tierra prometida, a través de las obras de la ley, es decir, de Moisés, sino solo a través de la obra de Jesús, por ejemplo, por medio de Josué, que es el nombre Yeshua o Jesús. El castigo de Moisés por desobediencia, orgullo y la tergiversación del sacrificio de Cristo fue severo. Se le prohibió entrar en la tierra prometida. Números 20, 12. A pesar de esto, nunca vemos a Moisés quejarse de su castigo. En cambio, continúa liderando al pueblo con fidelidad y honrando a Dios. Deuteronomio 34, 1, 6. Y subió Moisés de las llanuras de Moab al monte Nebo, a la cima de Pisga, que está frente a Jericó. Y el Señor le mostró toda la tierra de Galaad hasta Dan, y todo Neftalí, la tierra de Efraín y de Manasés, y toda la tierra de Judá hasta el mar lejano, y el Neguev, y la llanura del valle de Jericó, la ciudad de las palmas hasta Zoar. Y el Señor le dijo: Esta es la tierra que juré dar a Abraham, a Isaac y a Jacob, diciendo: Se la daré a tu descendencia. Te he permitido verla con tus ojos, pero no entrarás allí. Así que Moisés, siervo del Señor, murió allí en la tierra de Moab, según la palabra del Señor, y lo enterró en un valle en la tierra de Moab, frente a Bet-peor. Pero nadie conoce su sepulcro hasta el día de hoy. A pesar de ser castigado por su falta de obediencia, Moisés murió en fe y honor.
Moisés fue honrado como el único hombre enterrado por el Señor. Sin embargo, ocurrió un evento dramático más tarde en la palabra de Dios en este lugar, pero llegaremos a eso más adelante en el video. El período de duelo de 30 días superó el período normal de duelo de 7 días. A la mayoría de nosotros no nos gusta despedirnos de quienes nos importan. La separación es difícil. Ya sea en una escuela o un cementerio, creemos que es apropiado llorar como hijos de Dios, que no hay necesidad de desesperar porque sabemos que tenemos dolor aquí y los difuntos no tienen dolor allá. Podemos estar luchando aquí, pero los difuntos no lo están. Sabemos que los difuntos están en paz en la presencia de Dios en este momento. Siglos después, leemos en los Evangelios que Moisés habló con Jesús en la cima de una de las montañas, pero nunca entró en Canaán en su vida terrenal. También fue enterrado en el Monte Nebo, aunque no por su propio pueblo. En el Nuevo Testamento, según varios comentaristas, Dios sepultó a Moisés en secreto y sin una lápida para evitar que la tumba se convirtiera en un santuario o lugar de adoración. Esto parece plausible dada la propensión de los israelitas a la idolatría. Otro misterio involucra a Judas 1:9, donde aprendemos que cuando Moisés murió, el arcángel Miguel contendió con el diablo por el cuerpo de Moisés. Esta historia involucra a Moisés y otros dos personajes. El primero es Satanás. Satanás se describe en la Biblia como un enemigo angelical de Dios y, por extensión, el enemigo y oponente de aquellos que siguen a Dios. Aunque todo lo que Dios creó era bueno, Génesis 1:31, Satanás eligió rebelarse contra el Señor, y muchos otros ángeles siguieron su rebelión. Ezequiel 28:15, Isaías 14:12-17. Satanás tentó a Eva al pecado en el jardín del Edén, y Adán la siguió en el pecado, sumiendo a toda la raza humana en una maldición. Génesis 3:16-19 y Romanos 5:12. Representado como una serpiente y dragón en la Biblia, Génesis 3:1 y Apocalipsis 12:9. Satanás es un asesino y el padre de mentiras. Promueve doctrinas falsas y busca astutamente mantener a los incrédulos en la esclavitud espiritual. 1 Timoteo 4:1. El Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos, algunos abandonarán la fe y seguirán a espíritus engañadores y doctrinas enseñadas por demonios. Con respecto a Satanás, la Biblia proporciona la siguiente información. Satanás es un ser personal, con una mente, sentimientos y elección, como se ve en Job 1. Es un ser creado y no es equivalente a Dios, Ezequiel 28:15. Satanás no gobierna el infierno. El infierno fue creado como una condena para Satanás y sus demonios, Mateo 25:41. Tampoco Satanás vive en el infierno, ya que la Biblia describe cómo puede entrar al cielo y recorrer la tierra, Job 1:6-7. El diablo solo puede hacer lo que Dios permite, Job 1:2. Satanás no está en todas partes, pero supervisa una horda de demonios llamados los poderes de este mundo tenebroso y las fuerzas espirituales del mal en las regiones celestiales. Efesios 6:12. Utiliza esta red para tentar y engañar a las personas. Trabaja incansablemente para neutralizar el efecto de la palabra de Dios en los corazones de las personas, Mateo 13:3-4, y ciega la mente de aquellos que no creen para que no puedan entender el Evangelio, 2 Corintios 4:4. El segundo personaje es el arcángel Miguel. Miguel, junto con Gabriel, es probablemente el ser angelical más conocido en la Biblia. Sabemos que Miguel es un arcángel, pero ¿qué implica exactamente eso? ¿Qué ha logrado? ¿Cuáles son sus deberes? ¿Y cómo encaja en la hueste celestial de Dios? Miguel es el nombre del arcángel. Ese nombre plantea la pregunta: ¿quién es comparable a Dios? Muchos padres judíos y no judíos que nombraron a sus hijos Miguel no tienen idea de lo que significa el nombre. Judas no menciona más esta referencia pasajera, lo que ha generado debate entre los estudiosos bíblicos.
No sabemos cuándo tuvo lugar este debate angelical, pero probablemente fue durante el entierro de Moisés. Tampoco entendemos por qué el diablo y Miguel están discutiendo sobre el cuerpo. El diablo estaba parado en el otro lado de Moisés cuando llegó el ángel. El diablo reclamó la propiedad de este hombre porque había asesinado a un egipcio. Pero el arcángel Miguel le dijo al diablo: «El Señor te reprenda». Y el ángel enterró a Moisés. Fue un final increíble para una vida increíble. Antes de cruzar el Jordán, la gente lo lloró durante un mes. A pesar de los misterios que rodean la muerte y el entierro de Moisés, conocemos algunos hechos. Uno es que la palabra de Dios es verdadera y sus profecías siempre se cumplen. Otro es que el pecado trae la disciplina de Dios y nadie es inmune. Además, Dios no siempre explica los misterios en su palabra, pero aquí está la verdad. Preciosa a los ojos del Señor es la muerte de sus santos fieles. Salmo 116:15. También hay otra lección en Judas. De la misma manera, basándose en sus sueños, estas personas impías contaminan sus propios cuerpos, rechazan la autoridad y lanzan insultos a los seres celestiales. Pero ni siquiera el arcángel Miguel, cuando disputaba con el diablo acerca del cuerpo de Moisés, se atrevió a condenar al diablo por difamación, sino que dijo: «El Señor te reprenda». Sin embargo, estas personas difaman todo lo que no entienden, y las cosas mismas que no entienden por instinto, como los animales irracionales, las destruirán. ¡Ay de ellos! Han tomado el camino de Caín, se han precipitado por ganancias en el error de Balaam, han sido destruidos en la rebelión de Coré. La Escritura nos enseña a obedecer a las autoridades legítimas establecidas sobre nosotros, pero los falsos maestros niegan la autoridad. En este asunto, solo se rendían cuentas a sí mismos. Además, el grupo difamaría a los gloriosos. Judas describe esto con una narrativa de una disputa sobre el cuerpo de Moisés entre el arcángel y el diablo. Miguel se negó a proferir una condena difamatoria contra Satanás, sino que dijo: «El Señor te reprenda». Los falsos maestros, en cambio, no entendían cómo funciona la guerra espiritual. Vivían en un mundo de ensueño, fuera de contacto con la realidad espiritual. Blasfemarían en lugar de invocar al Señor como lo hizo Miguel. ¿Por qué? No entendían que Satanás no debe tomarse a la ligera. En cambio, eran como animales irracionales que solo operan por instinto. Judas los compara con Caín, quien ofreció un sacrificio sin sangre; Balaam, quien solo ministraba por dinero; y Coré, quien rechazó la autoridad de la palabra de Dios. Por rebelarse contra la autoridad espiritual, todos fueron juzgados. En conclusión, la historia de hoy sobre la disputa entre el arcángel Miguel y el diablo por el cuerpo de Moisés nos deja con valiosas lecciones espirituales. Nos muestra la importancia de respetar la autoridad establecida y no caer en la difamación o el menosprecio, incluso en situaciones espirituales. Además, destaca la necesidad de comprender la realidad de la guerra espiritual y la importancia de invocar al Señor en lugar de blasfemar. Queremos saber, ¿qué lecciones has extraído de esta historia? Deja tus comentarios a continuación y comparte tus reflexiones sobre cómo aplicar estas lecciones en tu vida diaria. Si te ha gustado este video y deseas seguir explorando historias y lecciones bíblicas, no olvides darle me gusta, suscribirte al canal y activar la campana de notificaciones para no perderte ningún contenido. Apreciamos tu apoyo y esperamos verte en futuros videos. Bendiciones a todos. ¿Por qué Dios no perdona a los ángeles caídos y a Satanás, explicando la rebelión de Satanás? Implica abordar 3 enigmas complejos. Vamos a desglosarlos en términos más simples y discutir cómo se relacionan entre sí. Enigma 1. Si Satanás fue creado completamente bueno por Dios, ¿cómo cometió un acto pecaminoso?
Imagina que creas un robot perfectamente funcional, diseñado para hacer cosas buenas. Un día, el robot hace algo terrible. Te preguntarías cómo podría suceder si fue creado perfectamente. Este es el enigma con Satanás. Cómo un ángel perfectamente creado eligió hacer el mal. A menudo se sugiere que, aunque Satanás fue creado bueno, tenía libre albedrío. Este libre albedrío le permitió tomar decisiones de manera independiente, incluida la elección de rebelarse. No es una falla en la creación de Dios, sino una parte de la libertad dada a todos los seres inteligentes, origen de los ángeles caídos. Antes de esta rebelión y caída, Satanás, conocido como Lucifer, tenía una naturaleza significativamente diferente en comparación con su posterior representación como adversario y enemigo de Dios y la humanidad. Antes de su caída, Lucifer era considerado un ángel poderoso y hermoso. Dios lo creó como un ser de luz y belleza. El nombre Lucifer en sí mismo significa portador de luz o estrella de la mañana, indicando su naturaleza original brillante y alegre. Lucifer ocupaba una posición elevada en el cielo. Era uno de los querubines, un ángel asociado directamente con servir a Dios. Su papel era significativo y respetado entre los seres celestiales. Aunque la Biblia no proporciona detalles extensos sobre la naturaleza de Lucifer antes de la caída, hay pasajes a menudo interpretados como referencias a él. Por ejemplo, Ezequiel 28, 12, 15 describe a una figura a menudo asociada con Lucifer. Tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y perfecto en belleza. Estabas en Edén, el jardín de Dios. Toda piedra preciosa era tu cobertura. Tú eras el querubín ungido que cubre. Te establecí. Estabas en el monte santo de Dios. Caminabas de un lado a otro entre las piedras de fuego. Eras perfecto en tus caminos desde el día en que fuiste creado hasta que se halló iniquidad en ti. Este pasaje proporciona información sobre la naturaleza de la rebelión de Lucifer y sus consecuencias, ayudándonos a comprender el tema más amplio de la naturaleza imperdonable del pecado de los ángeles caídos. Estos resaltan la belleza y sabiduría de Lucifer, adornado con piedras preciosas y con un lugar especial en la creación de Dios, indicando su alto estatus y la estima en la que se le tenía. Fue la personificación de la perfección, llena de sabiduría y belleza. Esta descripción sugiere que antes de rebelarse contra Dios, Lucifer era una creación perfecta sin defectos. Como querubín ungido, Lucifer tenía una posición privilegiada y única en la presencia de Dios. Este papel representa una gran confianza y honor en el reino celestial. A pesar de su perfección inicial, se encontró pecado y maldad en Lucifer. Esto sugiere que la raíz de su caída fue algo dentro de él, tradicionalmente interpretado como orgullo y un deseo de ser igual o superior a Dios. La caída de Lucifer destaca el concepto de libre albedrío en la Biblia. A pesar de ser creado perfecto y ubicado en una posición de honor, eligió rebelarse contra Dios. Esta elección refleja el ejercicio del libre albedrío, que es fundamental para la naturaleza de todos los seres inteligentes creados por Dios, incluyendo a los ángeles. A diferencia de los humanos, se cree que los ángeles tienen una comprensión completa de sus acciones y sus consecuencias. Cuando Lucifer y sus seguidores se rebelaron, lo hicieron con plena conciencia. Esta decisión irrevocable tomada a la luz del conocimiento completo es una razón clave por la cual su pecado no puede ser perdonado. El pecado de Lucifer y de los ángeles caídos no es de ignorancia o debilidad, sino una rebelión deliberada y consciente contra la soberanía y la santidad de Dios. Se ve como un alejamiento final del Creador, a diferencia del pecado humano, que a menudo surge de la ignorancia o debilidad y puede arrepentirse. En el contexto de la justicia divina, la naturaleza imperdonable del pecado de los ángeles caídos refleja el juicio justo de Dios. Su pecado es una rebelión directa y consciente contra la soberanía
y la santidad de Dios. La misericordia de Dios se extiende a aquellos que pecan en la ignorancia y buscan el arrepentimiento, una condición que no se aplica a Lucifer y a los ángeles caídos. La narrativa de la redención se centra en Jesucristo y está diseñada explícitamente para la humanidad. A diferencia de los ángeles, los humanos pecan sin un conocimiento completo y tienen la capacidad de arrepentirse y cambiar genuinamente. Esta distinción es crucial para entender por qué se ofrece la redención a los humanos, pero no a los ángeles caídos. La causa principal de la caída de Lucifer fue el orgullo. Isaías 14 de 12-15 es otro pasaje a menudo vinculado a la rebelión de Lucifer. ¿Cómo has caído del cielo, lucero de la mañana, hijo de la aurora? Has sido arrojado a la tierra, tú que debilitabas a las naciones, tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono y me sentaré en el monte de la asamblea, en el extremo norte. Subiré por encima de las alturas de las nubes, me haré semejante al Altísimo. De Dios también me sentaré en el monte de la congregación en los confines del norte. Ascenderé por encima de las alturas de las nubes, seré semejante al Altísimo. La ambición de Lucifer de ser como o superior a Dios llevó a su caída. Su deseo de ascender al nivel de Dios, o ser adorado como Él, fue su perdición. Este orgullo y rebelión lo transformaron de un querubín apreciado en Satanás, el adversario y acusador. Después de su rebelión, Lucifer fue expulsado del cielo, convirtiéndose en Satanás, el líder de los ángeles caídos. Esta caída marcó una transformación completa, pasando de ser un ser de luz y belleza a uno asociado con la oscuridad y el mal. Para entender por qué Dios no perdona a los ángeles caídos y a Satanás, es esencial saber si los ángeles pueden arrepentirse. Esto nos llevaría a examinar la naturaleza de los ángeles, la naturaleza del pecado y el arrepentimiento, y cómo difieren de las experiencias humanas. Naturaleza de los ángeles. Los ángeles y los humanos son creaciones distintas de Dios. Son seres espirituales creados por Dios, cada uno con roles y características únicas. Los ángeles están en la presencia de Dios y le sirven directamente, mientras que los humanos tienen una relación más compleja con Dios, que implica fe, pecado, redención y el potencial de una relación personal e íntima con Dios a través de Jesús. Alabanzas a Dios. Alábenlo todos sus ángeles, alábenlo todos sus ejércitos celestiales, alábenlo sol y luna, alábenlo estrellas luminosas, alábenlo los cielos de los cielos y las aguas que están sobre los cielos, que alaben al nombre del Señor, porque Él dio la orden y fueron creados. Salmo 148, 2-5. Esto nos dice que los ángeles, al igual que todo en la creación, fueron creados por el mandato de Dios. A diferencia de los humanos, que son físicos y espirituales, los ángeles son seres puramente espirituales. La Biblia los llama espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que heredarán la salvación. Hebreos 1:14. Naturaleza espiritual de los ángeles. Los ángeles no tienen cuerpos físicos como los humanos. Aunque son seres espirituales, pueden aparecer en forma humana, como se narra en Génesis 19:1-5, cuando los ángeles visitaron a Lot en Sodoma. A menudo se dice que los ángeles tienen una apariencia única, misteriosa e impresionante. Por ejemplo, en Isaías 6:2 se describe a los serafines, una especie de ángel, que tiene 6 alas, mostrando su extraordinariedad. Roles de los ángeles. Los ángeles desempeñan diversos roles, como mensajeros de Dios, Lucas 1:26-38, donde Gabriel anuncia el nacimiento de Jesús a María. Protectores, Salmo 91:11, porque Él dará órdenes a sus ángeles acerca de ti, para que te cuiden en todos tus caminos. Y adoradores de Dios, Apocalipsis 5:11-12. Jerarquía de los ángeles.
La Biblia sugiere una jerarquía entre los ángeles, como se señala en Judas 1:9. Se refiere a Miguel como el arcángel. Otros tipos de ángeles incluyen los serafines, conocidos por su adoración a Dios, como se ve en Isaías 6, y los querubines, que custodiaban la entrada al jardín del Edén según Génesis 3:24. Cuando los ángeles tomaron la decisión de seguir o rebelarse contra Dios, lo hicieron con pleno conocimiento y comprensión. Sin embargo, los humanos a menudo toman decisiones morales con conocimiento limitado y son propensos a errores y pecados, ya que poseen libre albedrío, como se evidencia en la rebelión de Lucifer, luego Satanás y otros ángeles. Esta rebelión se interpreta como la caída de Satanás. Aunque los ángeles poseen un conocimiento y sabiduría mayores que los humanos, no son omniscientes como Dios. 1 Pedro 1:11-12 sugiere que los ángeles sienten curiosidad por la salvación humana, indicando que hay cosas que nosotros, como humanos, no conocemos. Los ángeles interactúan con los humanos como mensajeros o agentes de Dios. Ofrecen orientación, entregan mensajes, brindan protección y, a veces, intervienen en asuntos humanos según la voluntad de Dios. Un ejemplo se encuentra en Hechos 12:6-11, donde un ángel ayuda a Pedro a escapar de la prisión. A pesar de su existencia inmortal, los ángeles no son independientes, sino seres creados que deben su existencia a Dios. Aunque poseen poder y conocimiento, no son todopoderosos ni omniscientes. Sirven bajo la autoridad de Dios y actúan según su voluntad. La adoración a los ángeles está prohibida, como aclara Apocalipsis 22:8-9, cuando un ángel le dice a Juan que adore a Dios y no a él. Los ángeles desempeñan un papel en la historia de la salvación humana, anunciando el nacimiento de Jesús, protegiendo y guiando a figuras clave. Nos acercamos hoy ante ti, Padre Celestial, Creador de todo lo que se ve y no se ve, con corazones humildes, buscando sabiduría y comprensión en los misterios de tu divino plan. Reconocemos tu infinita sabiduría y tu amor inagotable que resplandece sobre nosotros cada día. Mientras reflexionamos sobre las profundidades de tu perdón, nuestras mentes se enfrentan a la difícil pregunta de por qué los ángeles caídos, incluidos Satanás, parecen excluidos de tu gracia. Señor, reconocemos que nuestra comprensión es limitada y que hay aspectos de tu divina voluntad que permanecen más allá de nuestra comprensión. Sin embargo, en nuestra búsqueda de entendimiento, buscamos tu guía. Ayúdanos a comprender, aunque sea en pequeña medida, la naturaleza de tu justicia y misericordia y cómo existen armoniosamente en tu divino reino. Estamos agradecidos, oh Señor, por la misericordia que nos extiendes a pesar de nuestras imperfecciones y nuestra tendencia a apartarnos de tu camino. Nos ofreces redención y la oportunidad de regresar a tu amor. Este regalo de perdón es un testimonio de tu amor infinito. Estamos humildes y agradecidos por la oportunidad de arrepentirnos y renovarnos en tu amor. Sin embargo, el destino de los ángeles caídos, aquellos que se rebelaron contra tu gloria, sigue siendo un aspecto complejo de nuestra fe. Reconocemos que estos seres, una vez puros y cercanos a ti, eligieron un camino alejado de tu luz. Sus acciones, nacidas del libre albedrío, los llevaron lejos de tu gracia. En esto vemos un reflejo de la importancia del libre albedrío, un regalo que has dado a toda tu creación y la responsabilidad que conlleva. Señor, enséñanos a través de esto el valor de nuestras elecciones y las consecuencias que llevan consigo. Permítenos aprender de la caída de estos ángeles, la importancia de la humildad, la obediencia y un corazón que busca constantemente tu rostro. Que su historia nos recuerde permanecer vigilantes en nuestra fe y firmes en nuestra devoción hacia ti. También oramos, Padre Celestial, por la gracia de aceptar los misterios de tu reino mientras buscamos comprender y reconocemos que algunas cosas solo son conocidas por ti. En esta aceptación,
que encontremos paz y confianza en tu sabiduría y justicia supremas. En la historia de los ángeles caídos, vemos la manifestación de tu justicia, un aspecto crucial y perfecto de tu naturaleza. Nos recuerda que tu amor no es permisivo, sino que también está vinculado a la rectitud y la verdad. Ayúdanos, Señor, a abrazar tu justicia, así como abrazamos tu misericordia, entendiendo que ambas son expresiones de tu amor inmutable. Además, oramos por la fuerza para resistir las tentaciones y engaños que llevaron a estos ángeles por mal camino. Protégenos, oh Señor, de los lazos del maligno y guíanos en tu luz. Equípanos con la armadura de la fe, el escudo de la verdad y la espada de tu palabra para que podamos permanecer firmes. Firme contra todos los desafíos espirituales. Al reflexionar sobre el destino de los ángeles caídos, permítenos que esto despierte en nosotros un amor más profundo por ti, una apreciación más profunda por tu gracia y un compromiso más fuerte de vivir en tu justicia, que nos inspire a buscarte con todo nuestro corazón, a llevar vidas que te honren y a extender tu amor y perdón a los demás. Finalmente, Señor, oramos por todos aquellos que luchan con dudas y preguntas sobre la fe. Que tu Espíritu Santo brinde consuelo y orientación, dirigiendo sus corazones hacia la luz de tu verdad. En nuestra búsqueda de comprender por qué Dios nos ofrece perdón por nuestros errores, pero parece no extender la misma gracia a los ángeles caídos y a Satanás, nos adentramos en el misterio de la redención y la gracia divina. La historia de la redención comienza con la creación misma, cuando Dios formó al hombre y la mujer, a su imagen y semejanza. Los dotó de libre albedrío, una capacidad de elección que se convertiría en el núcleo de la relación entre Dios y la humanidad. Con esta libertad, vino la posibilidad de cometer errores, de alejarse del camino divino. Dios, en su amor infinito, anticipó la fragilidad humana y ofreció el regalo de la redención. A través de su Hijo Jesucristo, Dios nos brindó la oportunidad de reconciliarnos con Él y de recibir el perdón por nuestros pecados. Esta redención está arraigada en el sacrificio de Jesús en la cruz, un acto de amor supremo que abarca la extensión de la gracia divina hacia la humanidad. Sin embargo, cuando contemplamos la situación de los ángeles caídos y de Satanás, nos encontramos con una realidad diferente. Aunque poseían conocimiento y sabiduría, eligieron rebelarse contra Dios. Su caída fue consciente y deliberada, marcada por la elección de apartarse de la luz divina. Aquí radica la distinción clave: el perdón divino, ofrecido a la humanidad a través de la redención, requiere un corazón arrepentido y la aceptación de la gracia divina. Los ángeles caídos, al elegir conscientemente rebelarse, parecen haber cerrado la puerta a esta oferta de redención. La elección deliberada de apartarse de la presencia divina podría ser una diferencia fundamental en la forma en que Dios aborda la gracia y el perdón. Este misterio nos lleva a reflexionar sobre la naturaleza de la justicia divina y el amor redentor. ¿Es posible que los ángeles caídos tengan la capacidad de arrepentirse y ser reconciliados con Dios? ¿O su elección consciente de rebelión ha marcado un límite en la aplicación de la gracia divina? A medida que exploramos este enigma, recordemos que la historia de la redención es continua. Dios, en su sabiduría infinita, puede tener planes y propósitos que van más allá de nuestra comprensión. Sigamos buscando la verdad y la comprensión, confiando en la guía del Espíritu Santo mientras exploramos las maravillas de la gracia divina y la misteriosa trama de la redención. A medida que nos sumergimos más en el misterio divino que rodea la redención y la gracia, nos encontramos en un viaje en busca de respuestas. La historia de la interacción entre Dios, los ángeles caídos y la humanidad es compleja y llena de enigmas que desafían nuestra comprensión. Nos preguntamos,
¿Por qué Dios, en su amor y misericordia, ofrece perdón a la humanidad arrepentida, pero parece retenerlo de los ángeles caídos y de Satanás? ¿Existe una posibilidad de redención para aquellos que conscientemente eligieron rebelarse contra la divinidad? A medida que exploramos estas preguntas, recordamos que la redención es un regalo que se recibe a través del arrepentimiento y la aceptación de la gracia divina. La elección consciente de apartarse de la luz divina, como la de los ángeles caídos, plantea desafíos únicos en el contexto de este regalo divino. La trama se complica aún más cuando consideramos el papel del libre albedrío en esta historia. El libre albedrío, un don tanto para los ángeles como para la humanidad, permite elecciones conscientes y deliberadas. ¿Y cómo se entrelaza el libre albedrío con la oferta divina de redención y perdón? Mientras buscamos respuestas, reconocemos la importancia de la humildad y la obediencia en nuestra relación con Dios. Aprendemos del ejemplo de los ángeles caídos, que a pesar de su conocimiento y sabiduría, la soberbia y la rebelión pueden llevar a la caída. A medida que avanzamos en esta narrativa, nos damos cuenta de que, a pesar de nuestros esfuerzos por comprender, el misterio divino sigue desafiando nuestra razón y lógica humanas. En nuestra búsqueda de respuestas, nos aferramos a la fe y la confianza en el plan perfecto de Dios. La historia de la redención y la gracia divina es un relato en constante evolución, y aunque enfrentamos incertidumbres y preguntas, continuamos explorando la profundidad del amor incondicional de Dios. Avancemos con corazones abiertos, buscando entendimiento y sabiduría en este viaje fascinante hacia la comprensión del misterio divino que envuelve nuestras vidas. En este fascinante viaje a través de la historia de la redención, la gracia divina y el misterio que rodea a los ángeles caídos, hemos explorado las complejidades de la relación entre Dios, la humanidad y aquellos que conscientemente eligieron rebelarse. Aunque muchas preguntas permanecen sin respuesta, nuestra búsqueda de entendimiento nos ha llevado a reflexionar sobre la importancia del arrepentimiento, la aceptación de la gracia divina y la humildad en nuestra relación con lo divino. Queridos amigos, los invito a compartir en los comentarios sus reflexiones y lo que han aprendido de esta historia intrigante. ¿Qué lecciones han extraído sobre el amor incondicional de Dios, el libre albedrío y la importancia de la redención? Sus comentarios son valiosos y enriquecen nuestra comunidad. Si esta narrativa ha resonado contigo y te ha inspirado a reflexionar sobre la complejidad de la fe, te animo a dejar un like y suscribirte al canal para no perderte futuras exploraciones de temas fascinantes. Juntos, continuemos este viaje de descubrimiento espiritual y crecimiento. Hasta la próxima historia, amigos.